¿Qué tal, chicos? Es gusto volver a saludarlos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre lo mejor que se pueda. Para esta ocasión vamos a seguir trabajando con nuestro contenido del curso, y en esta oportunidad vamos a tener el tema de la multiplicación. Recordemos que anteriormente pues ya habíamos visto algunas operaciones básicas de la matemática. Veíamos lo que era la suma, la resta, y esta vez vamos a seguir trabajando con otra operación básica de la matemática, lo cual es la multiplicación. Vamos a iniciar primero a definir qué es una multiplicación en sí. Cuando hablamos de una multiplicación nos referimos efectivamente a una operación de la matemática que consiste en hallar el resultado de sumar un número tantas veces como se indique otro, ¿sí? Es decir, en pocas palabras, una multiplicación es una suma abreviada, ya que esta operación pues, nos va a permitir encontrar el resultado de sumar un número tantas veces como se indique otro, ¿sí? Dentro de las formas de expresar una multiplicación, o dentro de una ecuación de una multiplicación, es esta, ¿sí? En donde A y B pues son números que representan lo que son factores, ¿sí? Al primer factor, que es A, también se le conoce con el nombre de multiplicando, y al segundo factor, que es B, también se le conoce con el nombre de multiplicador, y al resultado de esta multiplicación se le conoce como producto, ¿sí? Es decir, entre las partes de la multiplicación tenemos factores y producto, y desde luego el signo por, ¿sí? En este caso tenemos una breve multiplicación, que es el caso de 5 por 2, que es igual a 10. Recordemos de que el signo de la multiplicación se lee como por, es decir, 5 por 2 es igual a 10, ¿ya? Por lo tanto, para su notación se emplea entre los factores el signo por, o que puede ser identificado con una letra X o un pequeño asterisco, que en ambos casos pues se lee por. Más adelante pues también vamos a ver algunas formas de cómo expresar una multiplicación. Entonces, al hablar de multiplicar, simplemente es sumar varias veces algún término en específico, ¿sí? O una suma repetida. Entonces, recapitulemos un poquito de información. La multiplicación es una suma abreviada. Dentro de las partes de la multiplicación tenemos factores, el signo por y el producto, que sería el resultado de esa multiplicación. Por lo tanto, hablemos ahora acerca de que la multiplicación es una suma abreviada. Es decir, al sumar términos matemáticos repetidos, ya que si decimos de que la multiplicación es una suma abreviada, así por ejemplo, si nosotros tuviéramos el caso particular de, se me ocurre, 4 más 4, esto sabemos muy bien que nos da igual a 12, pero si nosotros recordamos de que una multiplicación es una suma abreviada, de algún término que se repite. En este caso, vean, el término que se va repitiendo es el número 4, por lo tanto se repite 3 veces, es decir, 3 por 4. En efecto, esto nos va a dar igual a 12, ya que 3 por 4, ya que al sumar 3 veces el número 4 pues nos da un total de 12. Otro ejemplo, supóngase que ahora tuviéramos la expresión matemática siempre como una suma, por ejemplo 9 más 9. Esto sabemos muy bien que es igual a 18, ¿sí? Pero si nosotros lo quisiéramos reescribir como una multiplicación, diríamos las veces que se repite este término o este número, que es 2 veces, por el número que se va repitiendo, que es el 9. Entonces 2 por 9
Esto nos va a dar un total de 18. Es decir, en ambos casos es lo mismo, ¿sí? Así por ejemplo, si nosotros tuviéramos ahora el caso particular de 0 más 0 más 0 más 0, esto sabemos muy bien que esto es igual a 0. Pero si nosotros quisiéramos reescribir esta misma expresión matemática en una multiplicación, diríamos las veces que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, es decir, 6 por el número que se va repitiendo. En este caso es 0. 6 por 0 entonces es igual a 0. Por eso decimos que el resultado de multiplicar un número cualquiera por 0 es 0, ya que si nosotros vamos sumando 0 tantas veces sea posible, el resultado siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces, en conclusión, deducimos de que una multiplicación se trata de una suma abreviada. Bien, decimos que una multiplicación es una suma abreviada. Otro ejemplo, supóngase que en este caso tuviéramos números desconocidos, es decir, la suma de variables. Así por ejemplo, si nosotros tuviéramos A más A, recordemos de que en el video anterior veíamos de que esto representa una variable, es decir, un número que no se conoce, no se sabe cuál es su valor. Pero si nosotros quisiéramos reescribir esta expresión como una multiplicación, diríamos las veces que se repite, que son 3, por el número que se va repitiendo, que es en este caso A, es decir, un número que no se sabe, ¿de acuerdo? Entonces, esto también lo podríamos efectuar de acuerdo a variables que se nos pueden presentar en algún momento, y por ende podríamos deducir también cuál sería el valor de este número, que al multiplicarlo por 3 pues nos da un determinado producto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, luego de haber visto de que la multiplicación es una suma abreviada de términos matemáticos que se van repitiendo, vamos a hablar ahora acerca de las formas de representar una multiplicación. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son las formas de representarla? O ¿cuáles son las formas de escribir una multiplicación? Ya vimos de que una multiplicación se puede escribir siempre anteponiendo el signo por, que regularmente nosotros hasta hoy en fecha pues quizá lo podamos conocer solamente como con la letra X, pero también existen diversas formas de cómo representar una multiplicación. Así por ejemplo, una multiplicación podríamos representarlo de la siguiente forma. Supóngase que nosotros tuviéramos ahora 5 por 3. Esto es una multiplicación, ¿sí? Esto es una multiplicación, es decir, es una forma de cómo representarla. Pero también es necesario que desde ya vayamos familiarizándonos con las distintas formas de cómo reescribirla. Otra forma de escribir una multiplicación es utilizando lo que es el asterisco. Es decir, 5 asterisco 3. Esto quiere decir que también es una multiplicación, ¿sí? Es decir, no, la operación no pierde su esencia, sigue siendo lo mismo. También es muy importante que sepamos de que una multiplicación puede ser representada por un punto. Así por ejemplo, 5 y entre estas dos expresiones matemáticas efectuar lo que es un punto, 5 por 3, pues sigue siendo una multiplicación. También otra forma de reescribir una multiplicación es utilizando paréntesis, es decir, 5 por 3 sigue siendo una multiplicación, o dado el caso de entre paréntesis 5 entre otro paréntesis 3, pues sigue siendo una multiplicación, ¿sí? Es muy importante que desde ya vayamos familiarizando las distintas formas de cómo representar una multiplicación, ¿sí? Decimos de que el uso de paréntesis también nos permite representar una multiplicación siempre y cuando entre dos expresiones, entre dos números por así decirlo, no exista un símbolo, es decir, que no exista una suma o una resta, ¿ya? Entonces se debe asumir que es una multiplicación, ¿sí? Y en fin, pues todos sabemos de que esta es una forma de representar una multiplicación y que no se pierde la esencia. Por lo tanto, podríamos decir que 5 por 3 es igual a 15, ¿sí?
Así que estas son las distintas formas de cómo representar una multiplicación. Utilizando lo que es la letra X, el signo por, en todos casos pues sigue siendo lo mismo. El asterisco, que también se lee por, el punto, que se lee por, el uso de paréntesis, que también va efectuando lo que es una multiplicación, siempre y cuando pues en medio de estos dos números pues no exista un símbolo como la suma o el de la resta, ¿sí? Muy bien, luego de haber visto las distintas formas de cómo representar una multiplicación, vamos a continuar ahora con las propiedades de la multiplicación. Dentro de las propiedades de la multiplicación manejamos distintas propiedades, ¿sí? Una de las propiedades es la conmutativa, que nos indica que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, ya vimos de que las partes de la multiplicación son factores y productos. Los factores son los números que se están multiplicando y el producto es el resultado de esa multiplicación. Entonces, en la conmutativa el orden de los factores no altera el producto. Así, por ejemplo, 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3, ya que en todo caso pues el resultado no cambia. En este caso 3 por 5 es 15 y 5 por 3 también es 15, ¿sí? Por lo tanto la propiedad conmutativa nos indica que el orden de los factores no altera el producto. Otra propiedad dentro de la multiplicación es precisamente la propiedad asociativa, ¿sí? Y ella nos indica que para resolver el producto de 3 o más factores podemos elegir el orden en el que realizar la multiplicación y el producto pues no va a cambiar, ¿sí? Es decir, esta propiedad nos indica que para resolver el producto de 3 o más factores podemos elegir el orden que queramos. Así, por ejemplo, acá tenemos 4 por 5 por 7. Entonces podríamos elegir cualquier orden, es decir, podríamos elegir 4 por 5 y luego por 7, que en todo caso pues nos va a dar lo mismo, es decir, el resultado por 1 va a variar. Dentro de las propiedades de la multiplicación también tenemos la propiedad distributiva. En ella nos indica que el producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de ese número por cada uno de los sumandos y viceversa. Así, por ejemplo, supóngase que nos están dando 12 por la suma de 3 más 5. Entonces la propiedad distributiva nos indica que este factor, vean, este factor 12 podríamos distribuirlo con los sumandos de cada una de esta operación. Es decir, 12 por 3, vean, más 12 por 5, ¿sí? O también si tuviéramos 7 por 5 más 7 por 4, ¿sí? Bueno, cada una de estas propiedades pues lo vamos a ir viendo de acuerdo a algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, otra de las propiedades de la multiplicación tenemos lo que es el elemento neutro. El elemento neutro, así como en la suma pues también existía un elemento neutro, en la multiplicación también, ¿sí? Dentro de la propiedad del elemento neutro nos indica que el elemento neutro de la multiplicación es el 1, ya que todo número multiplicado por 1 pues da el mismo número. Así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 20 por 1, pues el resultado es 20. Es decir, al multiplicarlo por 1 siempre vamos a tener el mismo número. Y si nosotros tuviéramos 5000 por 1, pues también vamos a tener el mismo resultado, que es 5000. O así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos ya empleando lo que son variables, así por ejemplo, si nosotros tuviéramos se me ocurre t, recordemos de que t es un número cualquiera, es una variable, por 1, esto también nos va a dar como resultado a ese mismo número, es decir, a ese mismo número desconocido. ¿Ya? Entonces, esas son las propiedades de la multiplicación. La propiedad conmutativa, que nos indica que el orden de los factores no altera el producto. La propiedad asociativa, que nos indica que para resolver el producto de 2 o 3 o más factores podemos elegir el orden que nosotros queramos. En la propiedad distributiva nos indica
que debemos distribuir algún factor con el resultado de una suma o que también puede ser una resta, ¿sí? Entonces, luego de haber visto las propiedades de la multiplicación, también es muy importante que nosotros conozcamos lo siguiente. Entonces vamos a ir familiarizando cada uno de estos conceptos con algo que nosotros pues ya conocemos, es decir, ya hemos venido trabajando anteriormente. Entonces vamos a familiarizar cada una de esas propiedades con algo que nosotros ya conocemos, en el caso de las famosas tablas de multiplicar. Déjenme contarles que dentro de las tablas de multiplicar pues se manejan cada una de esas propiedades, ¿sí? Así por ejemplo, si nos damos cuenta al inicio de cada tabla de multiplicar, tenemos que al multiplicar todo el número por 1 pues siempre nos va a dar el mismo, es decir, estamos haciendo uso del elemento neutro. También veíamos que una de las propiedades es la propiedad conmutativa. Así por ejemplo, 2 por 4 es igual a 8, que también es lo mismo 4 por 2, que sigue siendo 8, ¿sí? O también si nosotros estuviéramos en el caso particular de 9 por 5, que es lo mismo que 5 por 9, ya que en ambos el resultado no cambia, es decir, el orden de los factores pues, no le altera el producto, ¿de acuerdo? Sin embargo, de acuerdo a la cuestión de nuestra propia autoformación, es muy importante que nosotros pues ya sepamos cada uno de los resultados de las tablas de multiplicar, ¿sí? Es decir, que ya sepamos cuál es el resultado de multiplicar 5 por 8 o cuál es el resultado de multiplicar 7 por 7, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestra autoformación, es muy importante que si no sabemos las tablas de multiplicar, las básicas, tal está el caso del 1 hacia el 10, les voy a pedir que desde la comodidad de su hogar puedan practicar, ¿sí? Puedan practicar cada una de las tablas de multiplicar, ya que es muy importante. De hecho, desde este momento en adelante, seguramente lo vamos a seguir practicando, pero es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Entonces, desde la comunidad de su hogar les voy a pedir que vayan repasando un poquito las tablas de multiplicar, dado que en el grado en el cual nos encontramos, pues deberíamos ya conocer todas las tablas de multiplicar. Bien, vamos ahora con un pequeño ejercicio. Vamos a realizar primero un pequeño ejemplo. Nos dice lo siguiente: identifica la propiedad que se utiliza en cada multiplicación. Recordemos que dentro de las propiedades de la multiplicación tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva y la propiedad del elemento neutro. Entonces cada uno de ellos pues acá tenemos una serie de multiplicaciones, pero debemos identificar a qué propiedad está haciendo, ¿sí? Así por ejemplo, tenemos en este caso 69 por 1, ¿sí? Si nosotros lo resolvemos, pues en todo caso nos va a dar 69, ¿sí? Entonces estamos haciendo uso del elemento neutro. Ya que el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Si nosotros multiplicamos cualquier número por 1, pues seguramente nos va a dar el mismo número. Bien, ahora tenemos el caso particular de 89 por 0. Recordemos de que el uso de paréntesis también nos indica una multiplicación. 89 por 0. En todo caso, si nosotros sumamos 89 veces el 0, pues definitivamente nos va a dar 0. O recordemos de que si al multiplicar todo número por 0, pues el resultado también va a ser 0. Por lo tanto, acá estamos haciendo uso de la propiedad. Vean, esta propiedad pues no la habíamos visto anteriormente, pero a esta propiedad se le conoce como el elemento absorbente. Elemento absorbente. ¿Sí? El elemento absorbente en la multiplicación es el 0, ya que si nosotros multiplicamos todo el número por 0, pues el resultado es 0, ¿sí?
Ahora tenemos el siguiente ejemplo, es decir, 4 por 5 por 2, ¿sí? Es igual a, en este caso, a 2 por 5 por 4. Si nos damos cuenta, acá estamos cambiando el orden de los factores, ¿sí? Lo cual nos indica que la propiedad que estamos utilizando en este momento es la propiedad asociativa. Recordemos que la propiedad asociativa nos indicaba que podríamos cambiar el orden de los factores, pero al mismo tiempo nos iba a dar el mismo resultado, ¿sí? Es decir, si nosotros resolviéramos esta multiplicación, tendríamos que 4 por 5 es igual a 20, pero 20 por 2 es igual a 40. Y si nosotros resolveríamos esto, 2 por 5 nos da igual a 10, y 10 por 4 es igual a 40. Entonces en ambos casos es lo mismo. Ahora tenemos la siguiente multiplicación. 6 por 7 es igual a 7 por 6. Entonces si nos damos cuenta, acá el orden de cada uno de esos factores pues no está alterando el producto. Por lo tanto, estamos haciendo uso de la propiedad conmutativa. Ya que el orden de los factores pues no altera el producto. Veíamos de que es lo mismo 6 por 7 que 7 por 6, que en todo caso sigue siendo el mismo resultado. En este caso sería 6 por 7 es 42 y 7 por 6 también es 42, ¿sí? Vamos con el siguiente elemento, el siguiente ejemplo. Tenemos 3 por la suma de 4 con 5. Entonces si nos damos cuenta acá, lo que estamos haciendo es distribuir este factor 3 por cada uno de los elementos de este paréntesis. Es decir, 3 por 4 más 3 por 5, ¿sí? Entonces estamos haciendo uso de la propiedad distributiva, ya que estamos distribuyendo el factor 3 con cada uno de los elementos de este paréntesis. Como siguiente ejemplo tenemos en este caso 25.000 por 0. Entonces ya vimos de que si resolvemos esto pues nos va a dar 0 también. Por lo tanto estamos haciendo uso de la propiedad del elemento absorbente, ya que en todo caso si nosotros multiplicamos esta cantidad por 0 pues en todo nos va a dar 0, ¿sí? Luego de haber visto cada una de las propiedades, vamos con el siguiente ejemplo. Ahora nos dice lo siguiente: resuelva las siguientes multiplicaciones haciendo uso de las distintas propiedades de la multiplicación. Tenemos el primer ejemplo, nos está dando 8 por 4, ¿sí? Esto es igual a 32. O si ustedes quieren hacer ahí la prueba en su cuaderno, ¿sí? Tendríamos que sumar 8 veces el número 4. Y seguramente al sumar todas estas cantidades pues nos va a dar un total de 32. Pero también es muy importante que vayamos practicando las tablas de multiplicar, así que por favor les voy a pedir que siempre lo hagan desde la comodidad de su hogar. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Nos da 24.000 por 1. Si nos damos cuenta estamos haciendo uso del elemento neutro, que nos indicaba que al multiplicar toda cantidad por 1 nos va a dar la misma cantidad, que en este caso particular sería igual a 24.000, es decir, el mismo número. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos en este caso, vamos a separarlo un poco. Muy bien, 7 por 2 por 1 por 5. Si nos damos cuenta hay varios factores, entonces podríamos emplear primero, podríamos trabajar utilizando la propiedad del elemento, la propiedad asociativa, que nos indicaba que podemos cambiar el orden de los factores. Es decir, se me ocurre en este momento cambiarla. Voy a multiplicar en este caso 7 por 1, 7 por 1, 7 por 1, y el resultado que nos va a dar acá, multiplicarlo por, vamos a agrupar ahora 2 por 5, 2 por 5, y seguramente pues nos va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces podríamos resolver cada una de estas operaciones que tenemos acá. En este caso 7 por 1 pues es 7, ¿sí? 7 por 1 es 7 por, perdón. Ahora vamos a
multiplicarlo por el resultado de la otra división, perdón, de la otra multiplicación, es decir, 2 por 5, que es igual a 10. Y por último multiplicamos 7 por 10, que sería un total de 70, ¿sí? Es decir, 7 por 10 es igual a 70. Por lo tanto, el resultado de estas multiplicaciones es igual a 70. Nuevamente, pues les voy a pedir que ahí desde la comunidad de su hogar pues practiquen cada una de estas propiedades y desde luego practiquen las tablas de multiplicar para que no se nos pueda complicar más adelante. Ahora tenemos el caso particular del siguiente ejemplo. Tenemos ahora 4 por la suma de 10 más 8. Entonces, si nos damos cuenta acá, nos indicaba que dentro de las propiedades tenemos la propiedad distributiva, que nos decía que este factor 4, esto va a ser igual a 4, es decir, este factor por 10, en este caso, más este signo más 4 por 8. 4 por 8. Lo que hicimos acá solamente fue distribuir este factor por cada uno de los elementos de esta suma. Perdón. Vamos ahora a resolver estas operaciones y nos va a dar lo siguiente. Bien, multiplicamos 4 por 10, que es igual a 40. Ahora más el resultado de la otra multiplicación. Recuerden que nos hace falta 1. 4 por 8 nos da un total de 32. Por lo tanto, ahora debemos sumar 40 más 32 y eso nos da un total de... Entonces nos da un total de 72. Ya que si nosotros sumamos... Ya que si nosotros sumamos 40 más 32 nos da un total de 72. Por lo tanto, 72 es el resultado en esta operación. Bien. Si nos damos cuenta acá, lo que hicimos fue solamente emplear cada una de las propiedades de la multiplicación. En el caso de este ejemplo efectuamos lo que es la propiedad distributiva, ¿sí? Y en final pues nos dio un resultado que fue de 72. Bien, recapitulemos un poco de información entonces. Veíamos que la multiplicación pues era una suma abreviada, tal es el caso de 7 más 7. En todo caso es igual a 14, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos reescribir esta misma expresión como una multiplicación, tendríamos el caso de 2 por 7. En este caso sigue siendo 14, ¿ya? Entonces, así por ejemplo, si nosotros tuviéramos ahora el caso particular de, se me ocurre, x más x, es decir, 3 veces un número que no se conoce, entonces si lo reescribiéramos como una multiplicación nos daría 3x, es decir, el triple de un número que no se conoce, ¿de acuerdo? Ahora, supóngase que yo quisiera encontrar el valor de una variable en alguna expresión matemática. Así por ejemplo, tenemos ahora, nos dice lo siguiente: encuentre el valor de la variable que haga cierta las siguientes ecuaciones. Ya vimos de que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones, entre dos términos matemáticos, ¿sí? Y que resolver una ecuación significa encontrar el valor de esa variable que haga cierta esa igualdad. Por lo tanto, ahora nos indica: encuentra el valor de la variable que haga cierta las siguientes ecuaciones. Así por ejemplo nos indican 2x es igual a 8. Esto es una ecuación, ¿verdad? Porque es la igualdad entre dos términos matemáticos. Pero si nos damos cuenta, nos está diciendo que 2 por un número que no se sabe es igual a 8. Es decir, solamente son los únicos datos que nosotros contamos dentro de esto.
Bien, deseamos encontrar un número que multiplicado por 2 da como resultado 8. Es decir, si nosotros no sabemos la tabla, en este caso tendríamos que buscar qué número multiplicado por 2 y que el resultado sea 8. En este caso, si nos damos cuenta, el número que al multiplicarlo por 2 y su resultado es 8 es el 4. Por lo tanto, en este caso x es igual a 4, ya que si nosotros multiplicamos 2 por 4, el resultado es 8. Pero el asunto acá es verificar de dónde salió ese 4, ¿sí? Entonces, para poder encontrar cualquier factor teniendo el valor del producto, simplemente consiste en realizar una pequeña división. Es decir, vamos a dividir el producto, que es 8, por 2, y el resultado va a ser el número que nosotros estamos buscando, ¿sí? En este caso es 4. Supóngase que ahora tuviéramos el siguiente ejemplo. Supóngase que ahora nos están dando el siguiente ejemplo, es decir, 10z es igual a 90. Entonces debemos encontrar el valor de esta variable, es decir, el valor de esta z que haga cierta esta igualdad. Si nos damos cuenta, nos está indicando que 10 por un número que no se sabe, el resultado es 90. Entonces, si nosotros sabemos las tablas de multiplicar, sabríamos que en este caso z tendría que ser igual a 9, ya que si nosotros multiplicamos 10 por 9, el resultado es 90. Pero entonces vamos a hacerlo de acuerdo a lo que vimos anteriormente, es decir, z va a ser igual a 90, en este caso 90 dividido por el factor que se conoce, que es 10, y 90 dividido 10 es igual a 9, ¿sí? Es decir, acá ven 9 veces el 10 en 90, ¿sí? Más adelante pues vamos a seguir viendo dentro de las operaciones básicas la división, pero desde ya pues es necesario que vayamos repasando también. Por lo tanto, el valor de z en esta ecuación es igual a 9, ya que si nosotros decíamos que si multiplicamos 10 por 9, ¿sí? 10 por 9, el resultado es igual a 90, y en efecto es igual a 90. Luego de haber visto cada uno de estos ejemplos que son muy básicos, es decir, operaciones muy básicas, vamos con algo que es también muy importante, siempre dentro de las multiplicaciones, ejecutar multiplicaciones de 2 hasta 3 o 4 cifras. Vamos en este caso a repasar un poquito acerca de la multiplicación por 2 cifras. Vamos ahora con esta parte que es la multiplicación por 2 cifras. Por ejemplo, nos están diciendo multiplica 154 por 23. En este caso lo vamos a efectuar de manera vertical, ¿sí? Pero ya vimos de que también otra forma es tenerlo de forma horizontal, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a realizar esta multiplicación. Para realizar este tipo de operaciones pues, es muy similar a lo que veíamos en la parte de la suma. Si se recuerdan, en la parte de la suma multiplicábamos sumábamos las unidades, las decenas y las centenas, pero solamente teníamos derecho a escribir un solo dígito y posteriormente íbamos llevando, en este caso escribíamos la unidad y llevábamos la decena según en las posiciones en las cuales se encuentran. Entonces en este caso es similar. Por lo tanto, primero debemos multiplicar 154 por 3. Al multiplicar 154 por 3 nos da lo siguiente: 3 por 4 es igual a 12, pero solo reescribimos un dígito, es decir, la unidad. Llevamos la decena, es decir, llevamos 1. Ahora 3 por 5 nos da un total de 15, más 1 que llevamos nos da un total de 16. Nuevamente no podemos escribir el 16, llevamos 1 en la siguiente posición y multiplicamos 3 por 1 nos da un total de 3, más 1 nos da un total de 4. Por lo tanto, al multiplicar 154 por 3 nos da un total de
462. Luego multiplicamos 154 por 2 y colocamos el producto debajo del anterior, dejando un espacio a la derecha. Es decir, ya no lo escribimos acá, sino que dejamos un pequeño espacio, ¿sí? Entonces multiplicamos 2 por 4 es igual a 8, 2 por 5 es igual a 10, escribo 0 y llevo 1, y 2 por 1 nos da un total de 2, más 1 nos da un total de 3. Luego de haber efectuado cada una de estas multiplicaciones, debemos sumar los productos obtenidos. En este caso 462 más 308 nos da un total de, recuerden que como acá no hay nada, pues lo bajamos, 2, 6 más 8 nos da un total de 14, llevamos 1, 4 más 0 nos da un total de 4, más 1 que llevamos nos da un total de 5. Como acá no hay nada con que sumar a 3, bajamos el 3. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 154 por 23 es igual a 3542. Otro ejemplo, si quisiéramos ahora multiplicar por 3 cifras, supongamos que nos dan multiplicar 458 por 365, ¿sí? Entonces los pasos que se deben efectuar son los mismos, es decir, 958 debemos multiplicarlo por 5 primero. Eso nos va a dar 5 por 8, 40. Escribimos el 4, escribimos el 0 y llevamos 4. 5 por 5 nos da un total de 25, más 4 que llevamos nos da un total de 29. Escribimos el 9 y llevamos el 2. 9 por 5 nos da un total de 45, más 2 que llevamos nos da un total de 47. Por lo tanto, en esta multiplicación nos da 4790. Ahora debemos multiplicar 958 por 6. Colocar el producto debajo del anterior, siempre dejando un espacio a la derecha. Es decir, esta vez lo multiplicamos por 6. 6 por 8 nos da un total de 48. Escribimos el 8 y llevamos 4. 6 por 5 nos da un total de 30, más 4 que llevamos nos da un total de 34. Escribimos el 4 y llevamos 3. 6 por 9 nos da un total de 54, más 3 que llevamos nos da un total de 57. Por lo tanto, al multiplicar este número por 6 nos da 5748. Ahora debemos multiplicar 958 por 3. Colocar el producto debajo del anterior, dejando siempre el espacio a la derecha. Es decir, no lo escribimos acá, sino que dejamos un pequeño espacio. Corremos 1. Ahora multiplicamos 3 por 8, nos da un total de 24. Escribo 4 y llevo 2. 3 por 5 nos da un total de 15, más 2 nos da un total de 17. Escribo el 7 y llevo 1. 3 por 9 nos da un total de 27, más 1 que llevamos nos da un total de 28. Luego de haber hecho cada una de estas multiplicaciones, debemos sumar todos los productos que se han obtenido. En este caso, 4790 más 5748 más 2874. Entonces, al sumar esto nos da 0, 8 más 9 nos da un total de 17, llevamos 1, 7 más 4 nos da un total de 11, más 4 nos da un total de 15, más 1 que llevamos nos da un total de 16. Escribimos el 6 y llevamos 1. Nuevamente vamos acá, 4 por 7 nos da un total de 11, más 7 nos da un total de 18, más 1 nos da un total de 19. Escribimos el 9 y llevamos el 1. 5 más 8 nos da un total de 13, más 1 que llevamos nos da un total de 14. Escribimos el 4 y llevamos 1. 2, como no hay nada con que sumarlo, pero llevamos 1, recordemos, nos da un total entonces de 3. Por lo tanto, al multiplicar 958 por 365 nos da un total de 349.670, ¿sí? Entonces, estos son los pasos para poder efectuar cada una de las multiplicaciones, ya bien sea si tenemos por 2 cifras, por 3 cifras, por 4 cifras, por 5 cifras, independientemente de cuántas cifras nosotros queramos efectuar. Bien chicos, es así como hemos llegado al final de este video.
Espero que cada uno de ustedes se encuentre lo mejor que se pueda en sus hogares. Recuerden siempre seguir las indicaciones que nuestras autoridades nos brindan, y siempre bajo la protección divina de nuestro Creador. Esperemos en Dios que pronto nos volvamos a ver y pronto volvamos nuevamente al colegio para poder seguir trabajando todos en equipo. Ha sido un verdadero gusto. Nos vemos en el próximo video. Gracias.